Muy buenas tardes, tengan ustedes. Estamos aquí en lo intelectual de la música. A punto de dar inicio a una charla que me da mucho gusto tenerlo por acá de nueva cuenta. En años, híjoles, ya tiene bastante tiempo que lo entrevisté para otra cuestión, para un podcast, haciendo industria, si no me equivoco, algo así se llama el podcast. Si no, ahorita me va a corregir Correcto. el invitado. El cual me da mucho gusto tenerlo por acá porque vamos a hablar sobre su recién, bueno, donde trabaja actualmente su empresa, más bien, Mercadorama, el cual me llamó muchísimo la atención por todo lo que ha hecho de su trabajo y lo que está haciendo actualmente en la actualidad. Estamos hablando de esto y de muchas otras cosas más. Espero que vengamos a aprender, no a enojarnos, sí a reírnos y pues nada más, ¿no? Y obviamente pues estaremos hablando con nuestro invitado. Doy la más cordial bienvenida a Ahmed Bautista, creo que lo haya pronunciado bien. En el Perfecto. caso, el intelectual de la música, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, todo bien. La verdad, va de maravilla, mitad de año. La verdad, no sé para ti cómo ha sido lo que llevamos del año, pues ya estamos a la mitad, prácticamente ya Sí. a unos meses ya que se inicia la recta final del año. No, buenísimo. Ha estado increíble el año. Y además un año complejo y divertido por el mundial, ¿no? O sea, los que nos Sí. dedicamos a cosas de marketing, creatividad y así, se partió a la mitad del año y hubo una locura al inicio y luego se acabó y regresó la locura, ¿no? Entonces está increíble. Me lo estoy pasando muy bien este añito. Sí, no, no sé tú, pero creo que a nadie más le he preguntado, pero creo que sí extrañamos esas semanas de mundial, ¿no? No tanto Sí. por digo, por todo, ¿no? Por el desmadre, por todo lo que se juntaba, ¿no? Ujú. Sí, pero, o sea, justo lo que pasó con el mundial para nosotros es que como agencia trabajábamos un montón como de pre, ¿no? Había mucho pre, luego Ujú. hubo como un silencio antes de, y luego hubo bomberazos llegando a, y luego todo, o sea, todo el tema fue mundial, ¿no? Merch de mundial, promocionales de mundial, cosas de mundial, creatividad para mundial, y de pronto ya por las últimas 2 semanas del mundial se relajó, y el día último del mundial, al día siguiente empezaron a caer todos los mails de conciertos, eventos, todo lo que había estado apagado un mes y medio, ¿no? Entonces, se sintió, o sea, se siente como 3 años en uno este. Sí, no, y de hecho, fíjate que algunas personas, un extranjero, un ecuatoriano que vive aquí en México, le dije, pero pues ya se acabó el año prácticamente porque ya celebramos Año Nuevo. Ah, no, perdón, Día Ajá, de Muertos. Ya ajá, celebramos el mes patrio. Ya, ajá. ya, nada más falta el pavo y vámonos. Y vámonos, se acabó. Sí, o sea, sí, y sobre todo para los que estamos en la música, ahorita se viene toda la época dura de Sí, conciertos. Entonces, en realidad todo va a estar tan rápido y tan lleno de chamba que ni vamos a sentir, pero se nos va a acabar el año así. sí, no, y yo ahorita lo estoy comprobando, ya me están dando un poquito más de entrevistas, entonces dije, wow, ya se está, ahora sí ya viene lo bueno. Se tardó, pero ahí viene Exacto. lo bueno. Es que te digo, como que cuando el mundial todo estaba dormido Sí, y como que no existió la actividad en realidad, o sea, todos o girabas en torno al mundial o veías el mundial, o sea, sí. no, ¿no? Y ahorita sí ya está interesante, güey. O sea, Sí, se está poniendo más y cada vez anuncian más festivales de las que vienen. sí. Y bueno, pues ya vienen varios para aquí en México. Y bueno, el extranjero también, ni se diga. Ujú. Ahora, vámonos, me voy por partes. ¿Cómo fue que te llamó la atención hacer Mercadorama? ¿Y cómo fue que dijiste me voy a dedicar a esto? Obviamente supongo que estudiaste antes de. La pregunta es buena. Siempre fui el más chico de 2 familias, siempre, siempre. Entonces, pues yo aprendía de lo de mis primos mayores y mi hermana y todo lo que ellos traían, ¿no? Como que a mí no me tocaba escoger qué música escuchaba cuando era niño. Ujú. Y cuando llegué a la adolescencia, pues traía todo el bagaje de todo lo que ponían mi mamá, mi papá, mis primos, mi hermana. Y me empezaron a gustar a mí más cosas, entonces pues la música me fascinaba en todos los sentidos, ¿no? No había temas de que, este género sí, este género no, que es, cuando eres adolescente eres un poco así, ¿no? Este género me representa y este otro, no, este es de, pues, a todo lo calificas y le pones etiquetas para decir que no eres tú. Y en mi caso, pues todo me gustaba un poco, había cosas que no me gustaban, pero no las rechazaba, pero había las cosas que me gustaban mucho. Entonces la música me gustaba mucho y pues, yo quería ir a todos los conciertos que pudiera y tal, que en esa época yo fui un niño en los 80s, un adolescente en los 90s, había muy pocos conciertos en México. O sea, en México hasta los 2000 explotó el tema de conciertos y festivales.
Antes no había más que uno o dos al año. Por ahí el Vive Latino debió como salir en el 97, 98, o sea, finales de los 90. Entonces mis amigos cantaban, tocaban, y a mí la gente, por cómo me vestía y cómo me veía, creían que yo tocaba, cantaba, y siempre me preguntaban, y yo no, yo no, yo solo soy el amigo de los que tocan y cantan, ¿no? Pero vengo y los ayudo, estoy con ellos. Y la música siempre estuvo ahí, siempre estuvo presente y siempre quise. Entonces, cada que tenía la oportunidad, pues me compraba ropa de música, ¿no? Playeras de música. Eh, Tenemos una tía que es falluquera, que iba a Laredo y traía fayuca y le vendía a policías. Y entonces, muy temprana edad, nos enseñó a mi hermana y a mí a agarrarnos un camión 26 horas y cruzar a Laredo. Entonces, ahorrar todo el año dinero, ¿no? Veíamos una casa que no tenía muchas posibilidades económicas, pero pues nos daban todo lo que podíamos y necesitábamos y nos querían tener estudiando en una escuela privada y nos querían, pero pues tampoco había tanto dinero para muchas cosas, ¿no? Entonces ahorrabas todo el año y te ibas a la red y te comprabas algo. Entonces del otro lado había tiendas que tenían playeras de música y yo me compraba. Y cuando estaba acá en México, pues me compraba en el Chopo o en donde fuera y me compraba en algunos conciertos afuera, ¿no? Entonces yo no había hecho la conexión de que lo que se vendía en México era pirata. En ningún momento lo conecté. Hasta que en el 2003. O sea, del 98 al 2003 ya habían venido Oasis, Smashing Pumpkins, Metallica, Pantera, U2, Guns N' Roses y quién se te ocurra, ¿no? Y para el 2003 viene por primera vez al DF Pearl Jam y viene al Palacio de los Deportes a tres shows, le abre Slater Kinney y en esos tres shows, pues nos vamos a formar temprano para comprarnos merch y comprarnos el cartel de concierto que les hace un artista gráfico, que en este caso es un estudio llamado Ames Brothers, también de Seattle, del hermano de Jeff Ament, el bajista, que es Barry Ament, con Corey, que es su socio. Y venían, y obvio queríamos ese coleccionable, queríamos ese póster. Nosotros ya comprábamos pósters y comprábamos playeras. Y entonces cuando entro al palacio y veo el aparato de mercancía oficial que hay, es todo un stand que tiene todo, parches, stickers, gorras muñequeras, pósters, chamarra, era una locura, era una locura. Lo compro y me cae como el 20 de que le estoy comprando directo a la banda. Y hasta ese momento yo no le había comprado directo a ninguna banda nunca, más que a bandas chicas mexicanas, ¿no? O sea, cualquier banda que tú ibas a ver un show y traía sus cosas y las comprabas, muy en la escena Sí. punk rock. Eh, y ahí me cambió el chip. O sea, y dije, ah, cabrón. O sea, vivíamos en una época en ese entonces que era la música la bajabas ilegalmente en Napster, entonces el artista no ganaba de eso, ¿no? Ticketmaster se los estaba chingando, los promotores se los chingaban, las disqueras se los chingaban y pues nosotros los fans nos los chingábamos. Y entonces fue cuando dije, ok, creo que lo que quiero hacer es, yo ya colecciono, yo ya compro eso. ¿Qué pasa si me dedico a hacer eso para las bandas mexicanas y las extranjeras que vienen? Seguro necesitan ese servicio. Yo no sabía, o sea, yo desde fan lo pensaba, ¿no? Y ahí le quería poner mercado negro. Y ahí empezó la espinita, pero no fue hasta el 2009 que ya lo abrí. Entonces, ya en el 2009 lo abrí, se llamó Mercadorama con una historia ahí que tiene detrás, ¿no? Pero ahí fue donde inició todo esto. Wow, o sea, fíjate, todo empezó por la música en general, o sea, todo Sí, fue por la música, gracias a ello, y obviamente las playeras que lanzaban en esa época, eh, que igual como él lo dices, ibas al centro Coyoacán o al mismo al Chopo, que ahí había de todo. Entonces, había de variedad, ¿no? Y buenos precios también. Creo que en la actualidad todavía hay, la verdad ya tengo mucho que no voy al Chopo, pero sí, creo que sí hay buenos precios. La gente sigue yendo, que también es algo padre. Tal claro. vez a lo mejor ya cambiaron la forma de todo lo que antes era, lo de ahora, que después de las dos ya no era una buena hora de ir al Chopo y ahora creo que ya es más tranquilo, no sé cómo estén las cosas. Sí, sigue estando el mismo Chopo, pero ahora la alcaldesa y gente muy tonta pusieron Ah, ambulantes. Hay que, a ver, que el Chopo es un mercado ambulante, sí, pero claro. tenía un formato cultural y hoy ya lo Ya, atascaron de ambulantes. O sea, si antes había cierta piratería, ahora es pura piratería de Fayuca y llega hasta el eje. O sea, es una porquería. Pero el Chopo Chopo original sigue hasta atrás. O sea, que me es di el una vuelta clásico. hace poco. Ajá. Sí, perdón, perdón, te interrumpí. No, 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 que me di una vuelta hace poco, porque hicimos una colaboración con Deftones. Entonces había un chico, bueno, un señor, cuando nosotros éramos niños, él era un señor, que se llamaba Eladio, y tenía todos los videos de todas las tocadas que había en México. Entonces lo fui a buscar para ver si ahí tenía los conciertos del Hard Rock Live de hace 25 años de Deftones, pero ya falleció. Justo me encontré con que la gente me dijo, Eladio ya no existe, ¿no? Desapareció antes de la pandemia o en la pandemia, no recuerdo bien. Pero entonces, el Chopo original sigue atrás, lo que ven al frente no es el Chopo. Eso sí.
eso sí. Bueno, qué bueno que nos dices esa parte, después ya estaré yo visitando el show, ya tiene muchísimo que no voy. Ujú. Y bueno, entonces todo esto inició para hacer pósters o merch en general de bandas, de las bandas a que han venido a México o que van a venir a México, están aquí. Em, ¿Cuál fue, no sé si te, aún recuerdes cuál fue la primera banda que le hiciste en mercancía y tienes alguna copia todavía vigente de esa primera impresión? A ver, ahí te Sí, va. Sí, no, nunca se me va a olvidar. Mi padrino, tuve dos padrinos, un padrino y una madrina. Mi padrino fue Camilo Lara con el Instituto Mexicano del Sonido y fue en Coachella en 2009, el 17 de abril de 2009. Entonces hicimos unas playeras para Coachella y sí, pues guardo unas en la bodega de esas que usé y que las sudé y las manché y ¿no? Se maltrataron con el uso del tiempo, pero esas fueron las primeritas. Dos que además eran en inglés, en lugar de Instituto Mexicano del Sonido IMSS, decían MIS, Mexican Institute of Sound, y otras que decían México Mágico. Y luego regresamos a México, hicimos el Vive Latino para unas bandas, y luego la primera artista que me dejó hacer lo que yo quise, o sea, que me dejó hacer merch y pósters con artistas gráficos y todo eso que me gusta y que yo, pues venía de la cultura de Pearl Jam y de esas bandas, fue Eli Guerra para la presentación de su disco Hombre Invisible en el 2010 en el Metropolitan y el Teatro Diana, Metropolitan en el DF, Diana en Guadalajara. Entonces, ellos dos fueron los primeros y fueron mis padrinos. Al ya, igual que los primeros artistas gráficos ok. fueron Kraken, Aldo Lugo y Tiburón, que se iban a Zaragoza. Wow, o sea, no, pues la pregunta quedó corta, más bien, con esos dos padrinos, ¿no? La Ajá. verdad, unos muy grandes artistas también, y qué bueno, ¿no? Que te dieron la oportunidad de hacer esa impresión primero y obviamente, pues, yo creo que ahí ya más te diste a conocer hacia, obviamente empezó a circular de que, oye, esta persona hace buenos trabajos, entonces yo creo que ahí empieza a ser más grande el proyecto, ¿no? Sí, correcto. Muy bien. Ahora, ¿cuál fue la primera festival? Bueno, más bien, por ahí vi una entrevista que hiciste que uno de los primeros festivales extranjeros fue el Primavera Sound. Bueno, el Sí. cartel, más bien, el cartel y la Y fíjate ilustración, ¿no? que se puso muy interesante porque en 2009 solo hicimos merch, Sí, ¿no? Estábamos convenciendo a bandas de hacer merch. ¿Y qué significaba hacer merch? Porque si la banda no venía como del DIY y del punk rock, o sea, si no eran, haz de cuenta, Austin TV o Quiero Club o La Avanzada Regia, no te entendían nada. O sea, tenías que explicarlo. Entonces, todo el 2009 fue eso. En 2010 empezamos a hacer carteles con Eli Guerra y entonces ya empezamos a hacer carteles a todo mundo, ¿no? Broken Social, Scene Phoenix, tal. Entonces nos fuimos a South by Southwest. Es un festival de industria en Texas, en Austin. Para quien no sepa y que esté escuchando, un festival de industria es donde va la gente que trabaja en la industria y paga un boleto de 20,000 pesos o $1,000 por acceder a conferencias, noches de networking, showcases, que son conciertos chiquitos sin soundcheck. Las bandas llegan, se conectan, tocan 40 minutos de todo el mundo y esperan que compradores de todo el mundo se los lleven a festivales y a venues de todo el mundo, ¿no? Es un mercado musical, así se llama. Entonces llegamos y ahí aprendimos que había una expo de carteles a nivel mundial de artistas de serigrafía llamada Flatstock. ok. Hablamos con el creador, que es Jeff Pebeto, que era presidente del Poster Institute, en aquel momento era American Poster Institute. Hablamos con él y le dijimos, pues, queremos venir el próximo año, ¿no? A exhibir arte mexicano de carteles de conciertos, específicamente de carteles de conciertos, geek posters. Y el güey nos dijo, pues ya, invitados, próximo año, va. Entonces el siguiente año nos invita, 2012, a exhibir en marzo en Austin, Texas, en el South by Southwest, ¿no? Y de ahí nos dicen, y hay un Flatstock en Barcelona, que es el Primavera Sound, en Barcelona, adentro hay un Flatstock, y en el Reeperbahn de Alemania, esto fue en junio, ¿no? En marzo en South by, junio, Primavera Sound, agosto, Chicago en el Pitchfork y Seattle el Bumbershoot, septiembre en Hamburgo en el Reeperbahn. Están invitados a todos, les damos un booth, vengan. Y entonces ese año nos fuimos a viajar a todos lados del mundo a exhibir cartel mexicano. Entonces ahí es donde ya empezamos a conectar además a más bandas y a más managers y a más artistas gráficos y a más todo. Pero nos dimos cuenta que en el mundo nos reconocían y nos aplaudían mucho hacer carteles y el merch como que no tiene ese nicho. El merch es una cosa más industrial, ¿no? Más industrial, más de competencia con empresas locales. Pero acá no, acá es una competencia a nivel mundial
de quién hace el póster más chido y es una comunidad de artistas, ¿no? Entonces ahí es donde pasó que empezamos a irnos al Primavera. Entonces en ese viaje al Primavera del 2012 conocimos a la gente del Primavera Sound. Conociendo a la gente del Primavera Sound nos empezaron a invitar a diseñar merch con ellos y hacerles cartel. Entonces les hicimos un cartel del 2014, fue el primero con Pogo, hasta el 2000, probablemente 22, que ha haber sido el último que les hicimos. Entonces hicimos el oficial de ellos, pero también hicimos carteles oficiales para Coachella, que nos invitó Eduardo Chavarín, el 14, 15 y 16. Hicimos carteles para ceremonia, muchísimos años sin merch. Hicimos carteles para el Baidora, para el Hello Fest, para el Primavera Sound de Los Ángeles, para el Primavera Sound de Chile, para el Primavera Sound de Brasil, para carteles y merch. Para el Órbita en Chile, saludos a Carmen. Así hicimos cartel para ella o solo hicimos merch de bandas. Bueno, hicimos para uno que se llama Primavera Fauna en Chile, que es otra cosa. Ok. Em, Hicimos para el Vive Latino alguna vez. Bueno, para el Corona Capital hemos hecho infinitos años. Ajá. Muchísimos festivales, sí, eso. El Catrina, que era un festival increíble que pasaba en Puebla en Día ¿En de Barbie no Muertos. lo hicieron ustedes? Marvin sí, pero no le hicimos cartel nunca, que yo me acuerde. Ya te faltó ese, nomás que ya no, ya dejó de existir. Bueno, bueno, pues ojalá. Saludos a Ceci. Sí, nomás te faltó ese entonces, nada más hacerle el cartel. Digo, infinidad de festivales hay, o sea, de eso sí Claro. no hay duda. Pero, pues, sí, A Glastonbury le hicimos uno, pero de regalo, por sí. ejemplo. No se vendió, solo se lo regalamos a algunos de los bookers y promotores del festival. Wow, eso no. Fíjate, ese dato no lo sabía. Pero está genial, fíjate. De alguna manera te has movido dentro de la lista. Fíjate, todo empezó por unas playeras desde que te gustaron y empezaste a Claro, hacer tú lo tuyo en 2009. Y de ahí para acá, ahí está, has ido creciendo junto con otras, con tu equipo de trabajo, sin duda. Pero exacto. obviamente, pues ahí van empujándolo, ¿no? Y van, tú Haciendo como buenas cosas. ilustrador, ¿qué es lo que te fijas? Cuando te dicen, oye, necesitamos que hagas el cartel de esto, o la playera o el promocional de tal banda que va a venir a México, o que va a tocar en algún lado. Es, ¿En qué se fijan? es una muy buena pregunta, porque en realidad yo no soy diseñador y además soy daltónico. Entonces no veo todos los No me colores. digas. Ajá, pero mi función es un poquito la de curador o la de filtro para decir, ok, del colectivo de 50 artistas gráficos que tenemos, Mm, ¿quiénes por estilo son los correctos? O quiénes por ser fans ujú, podrían ser los correctos. Pero depende de la banda y depende del momento, es distinto el proceso. O ok, sea, hay bandas a quien convencemos de hacer un cartel y ellos no hacían cartel, ¿no? Por ejemplo, Arctic Monkeys no hacía carteles hasta que llegó con nosotros. The National no hacía estrategia de cartel hasta que llegó con nosotros. Em, Ciertas otras bandas, como Jack White, por ejemplo, se te acerca y te dice, mándame una lista y yo escojo. Y ya que escoge al artista, ya pasan la lista de las cosas que pueden hacer. Tiene muchos sís y muchos nos. Eh, Luego hay bandas como Foo Fighters que su merch manager o Queens of the Stone Age, su merch manager ya sabe qué quieren y solo te dice no mujeres, no violencia, no desnudos, no tal. En el caso de Foo Fighters, sí, en el sí, caso de Queens, bla, bla, bla. Y entonces te dan solo una dirección creativa muy sencilla y tú ya entregas y ellos saben que lo que viene es de un artista distinto. O sea, ok, no es por el estilo del artista, da igual porque trabajan con todos los estilos de todos los artistas. Lo que sí, les importa es que haya una pieza hecha por un artista local. ok. Eh, y luego hay veces que nosotros curamos específicamente y decimos, por ejemplo, este es una artista mujer y queremos que todos los carteles sean de artistas mujeres, ¿no? Pero nosotros lo decidimos y se lo planteamos a la banda y la banda dice, órale, va, me interesa, ¿no? No siempre es así, no siempre por ser mujeres cogemos mujeres o por ser hombres cogemos hombres, no tiene que ver, pero hay veces que hace sentido, Pues, ¿no? Dependiendo del artista y dependiendo del proyecto, ¿no? También hay veces que, es una cosa que le tengo que explicar a la gente a veces es que en conciertos y así, la mayoría de las veces los artistas te dan el diseño del merch. y ustedes Eh, lo ejecutan, pues, por y decirlo otras así. veces, ajá, y otras veces los ejecutamos y a veces es porque es un evento de la agencia. Tenemos una agencia que hace marketing para bandas y para marcas y a Sí, veces toca diseñar para ese evento. Entonces, el merch tiene que ver con el evento. Entonces, no tiene que ver con el artista, ni su disco, ni su gira. Tiene que ver con lo que estás en el momento del evento comunicando, ¿no? ok. Eso. Wow. Fíjate, por eso te decía al inicio, venimos a aprender. Me encanta.
No, bastante bien, pero qué padre, mira, todos esos detalles no los sabía yo y es genial este trabajo, pues, en la actualidad, ¿tú crees que es bien pagado o mal pagado ese trabajo? ¿Cuál de los trabajos? De ilustrador y lo que tú haces. Sí, todas las industrias creativas son mal pagadas, sobre todo en países como los nuestros, ¿no? Sí, Y con amenazas ahorita como lo del AI, que es una porquería y usado para ahorita, eso. que más adelante voy a Tiene, preguntar también. tiene usos correctos, ¿no? Pero ese es un uso muy pinche. Eh, y la gente es muy comodina y la gente es muy, no comodina, la palabra no es esa, la gente es muy, le gusta la conveniencia, le gusta ser conveniente y entonces dice, güey, ¿quién me lo entrega más rápido? ¿Cómo funciona? Y quién cobra más barato y quién, ¿sabes? O sea, del lado de cliente siempre es complejo, porque pues del lado del creativo o del director creativo o del diseñador o el ilustrador, difícilmente hoy te pagan pues los años de experiencia o la ejecución o la autoridad que tienes en tu industria, más bien te tienes que ajustar al presupuesto que hay y eso es una cosa muy ingrata y muy injusta, ¿no? Pero eh, hay casos muy particulares, por ejemplo. Muchas veces las bandas te venden la licencia, entonces el riesgo es tuyo y entonces Sí. es mal pagado porque el riesgo es tuyo y tú pagas impuestos, pagas al foro de conciertos que es conocido como venue, al venue, una comisión, pagas los costos, pagas a tus empleados, a los vendedores y tal, entonces lo que te queda de margen es nada, ¿no? Pero así funciona el licensing en el mundo. Pero, por ejemplo, cuando nos contratan para diseñar algo, nos contratan para generar ideas creativas o nos contratan para tal, a veces las empresas son extranjeras y pagan increíblemente bien comparada con las mexicanas, ¿no? O, por ejemplo, en México le trabajas a una empresa y te paga 180 días. Le trabajas a un europeo o estadounidense y te paga a los 15 días o el día que entregas. El día que entregas te depositan. Entonces, también existen esos vicios, ¿no? O sea, creo que el país eh, tiene esta costumbre de malpagar y de explotar al creativo. Y es una cosa muy pinche de México. Demonio. No, sí, está Ujú. rudo esto. Y bueno, en general, ¿cuánto tiempo tienes? Bueno, según yo, mis cálculos, mis matemáticas, a ver si sí pasé las matemáticas, 18 años más o menos, o 28 años en esto. Yo llevo 17. 17 bueno, fallé Ajá, por uno. desde el 2009, ajá, Ajá, 17 añitos. fíjate, 17 años. En esos 17 años, ¿cómo has visto la evolución en respecto a la imagen o al material que ocupan en respecto a realización de carteles, toda esta parte? Eh, Ujú. Obviamente hay una evolución, porque si nos vamos, digo, me voy a un solo festival, en este caso el Vive Latino, por más fresco que lo tengo, porque en la rueda de prensa que pasó, pusieron los carteles desde el inicio hasta hoy en día, ¿no? Cómo ha evolucionado también esa parte del diseño, cómo ha Claro. mejorado en algunos casos, hasta el material, supongo, y en la actualidad, ¿no? Los más nuevos, ¿no? Habrá quien le guste alguno en específico, pero pasaron todos, ¿no? Dices, wow, o sea, es increíble. Creo que todo ha mejorado y todo ha evolucionado, porque además también la forma en la que consumimos las cosas en el mundo ha cambiado y ahora es redes sociales y es digital y es videos cortos, Sí. verticales, ¿no? Entonces, todo ha cambiado de acuerdo a los tiempos. Punto número uno. Punto número dos, también lo visual es más importante. Antes el line-up era lo importante, ¿no? Antes que dijera las bandas, ya con eso vendían los boletos. Hoy quieres tener una imagen que sea distinta a la del año pasado y que sea distinta al festival que te compite. E invitas a artistas gráficos porque también te da una historia que contar, ¿no? Este lo diseñó Alderete, este lo diseñó Saner, este lo diseñó Pogo, este lo diseñó Nares, ¿no? Antes eso no importaba. Hoy es un capital digital, ¿no? Ellos hicieron esto. Te explico que ellos hicieron esto. Em, el merch, por ejemplo, como tal en México no existía, no era una industria. Hoy es una industria. Hoy hay 5, 6, 7, 10 compañías, no sé cuántas existan ya que hacen mercancía oficial, lo cual es increíble. Y hay unas que son de nicho, ¿no? Hay unas que le hacen al punk rock, hay otros que le hacen al urbano, hay otros que le hacen al regional mexicano. Me Ok. encanta, qué chingón. Pero también ahora hay un montón de productos. Ya no solo quieres vender una playera, ¿no? Quieres vender un cartel de serigrafía, quieres vender un póster digital, quieres vender cuadernos, chamarras. Hay colaboraciones, ¿no? Hicimos las colaboraciones como la de Pumas y Deftones. Eso hace 20 años era impensable, Sí, sí, sí. impensable. Hoy existe. Y era algo muy común en Inglaterra porque pues, es un país de fútbol, ¿no? Y de Sí. rock. Y entonces Manchester y todas estas ciudades hacían esos collabs. Hoy es común.
Hace 17 años nosotros hacíamos pop-ups para dar la vuelta a la piratería y porque ahí no había piratas y porque ahí no pagábamos comisión y porque le queríamos enseñar al público que el artista era nuestro socio. Entonces había firmas de autógrafos y meet and greets y eso. Hace 17 años. Ujú. Hoy está de moda y me encanta que esté de moda, ¿no? Hoy viene a tocar Billie Eilish y hace un pop-up. Lo organicen bien o mal, salga bien o mal, no importa, hice un pop-up. Hacemos nosotros un pop-up seguramente va a haber de Rosalía, hicimos de Deftones, hicimos de Linkin Park, de System of a Down, de National, de Arctic Monkeys, de Hives, Interpol, todos esos los hacemos, que ya los hacíamos. Pero si nosotros no fuéramos la empresa que les hace merch, seguro otras empresas le estarían haciendo un pop-up, ¿no? Ok, Ahora hay lanzamientos de discos y se hace un listening party, ¿no? Ayer tuvimos el de Phoebe Bridgers en Outline y hemos tenido de Hayley Williams y hemos ido de Avenged Sevenfold una fiesta con merch antes de su show, ¿no? Entonces, existen esas cosas, ¿no? Ya hay más variantes y más lugares donde meterte a hacer cosas con las bandas y todas esas requieren gráfica. Y ok. todas esas tienen una bajada que puede ser merch, que se venda. Todas esas que no existían hace 17 años. Fíjate, pero no, pues sí ha cambiado bastante y va a seguir cambiando, ¿no? Va a seguir. Hablando de la competencia, ¿conoces a otros? O como bien lo dices, cada quien está en su género, obviamente, pues cada quien hace su trabajo en su género, pero supongo que conoces a otras personas de otras agencias que tienen lo mismo que tú haces o similar. ¿Las conoces? ¿Cómo es esa relación? Sí, o sea, creo que con la mayoría o con los que tienen un poquito nuestra edad, un poquito más que nosotros, Sí. hay una relación como de colegas porque tienes que interactuar con ellos, ¿no? O sea, tarde o temprano, ellos pueden tener una concesión de ventas y vender tu merch, o tú puedes tener una concesión de ventas y vender su merch, o tú eres el socio de merch de un festival y ellos tienen ciertas bandas en ese festival y tú la tienes que vender, o viceversa, ¿no? Entonces, las que tengo fresco en mi cabeza es Live Shows, que estuvo antes que nosotros y está, que tiene la mayoría de las concesiones de los lugares de Ocesa. Está Señor Camiseta, que es la de Longshot, que es increíble, ¿no? Está Distro, que es de los No Somos Marineros, y que se encarga mucho de la escena hardcore, punk, rock, por ahí, DIY, increíbles. Está Primario, está Amigo Merch, está Hello Merch, está... ¿Quién más? O sea, está Impresiones Macizas de Chato, que además también es una empresa de merch. Está, te digo, hay, esos son los que me vienen a la cabeza y ya son como 10, pero hay Sí, seguro otras 15 nuevas, ¿me explico? Ah, sí. bueno, estaba, no sé si sigue existiendo, la de Lalo Rojas, que se llamaba, o se llama, ¿cómo se llama esta empresa? Andrómeda de Lalo Rojas. Está Ok. Cobra Studios en Guadalajara, que está haciendo mucho oversize y así. Le hace mucho a restaurantes y a bares y... O sea, te digo, hay un montón. O sea, estoy de acuerdo y sí, y a mí me gusta que haya competencia y me encanta que, o Pero sea, sana, pero sana. sí, y para mí una playera que no se vendió, o sea, una playera oficial que se vendió a un fan Sí, es una playera pirata menos que no le dio dinero a los sí, culeros. exactamente iba con... Entonces, Ajá, mientras más empresas de merch haya, mejor. Pero eso no quita que también hay malas prácticas, eso no ok. quita que también hay culereces y eso no quita y pues obvio te enojas, ¿no? A ver, y a veces es un simple sentimiento humano el molestarte, ¿no? El otro día platicaba con una empresa de merch en Estados Unidos que la manager los obligó a trabajar con nosotros, porque la manager nos ama, ¿no? No voy a decir quién ni qué van ni nada, no importa. Esa empresa que tiene el merch en Estados Unidos es socia de otra empresa en México que no soy yo, Ujú. pero la manager los obligó a trabajar conmigo, ¿no? Y el tipo era amabilísimo, era un lindo, pero claro que me decía, pues obvio a los otros les encabronó que no se los dimos. Y pues tienen Sí, razón porque esa sí es tu licencia, les tocaba a ellos. Pero sí, esta manager nos le echó a nosotros y pues también no le vas a decir que no una manager, tú tienes que también quedar bien con la sí, manager, pero el punto es, no es como que nosotros fuimos a robarles esa licencia, esa les no, tocaba por derecho a ellos, pero la manager tuvo la última voz, ¿no? Entonces, si a mí me hubiera pasado lo mismito al revés y yo hubiera perdido una licencia así, me dolería, ¿no? O claro, sea, bandas increíbles como Idols, con quien crecimos y yo tenía el Caradura, un lugar de conciertos y los íbamos a traer. Son amigos de amigos, los conocimos cuando tocaban para 20 personas, ¿no? Hoy tocan festivales de 200,000 personas, pero sí. y les hacíamos merch y les hacíamos pósters y de pronto crecieron tanto que su disquera se vendió y vendió la licencia a otra empresa de merch y nosotros no éramos los socios de esa empresa de merch.
Y aunque nos doliera y nos diera coraje, pues así funciona la industria, ¿sabes? Es un juego y nos metieron un Ok. gol y así funciona. Y entonces una Pero, chava de la disquera vino al sí, Pop-up en mi tienda, con merch de otra empresa, y vino a mi tienda donde estaban firmando autógrafos ellos, que son nuestros amigos, y vio el merch y dijo, ¿y ahora por qué hicieron un merch tan feo? Y yo, pues dile a la empresa de merch, porque yo ya no soy. ¿Cómo que tú no eres? Y yo, no, pues yo no soy. Y entonces ahí la disquera se enteró, por ejemplo, y dijo, ¿cómo? Ah, claro, es que cuando nos fuimos con tal, ese tal tiene un socio local. ujú. Y a esa disquera no le gustaba ese merch. Entonces esa Sí, disquera, por ejemplo, a partir de ahí ya empezó a decir, ah, yo me tengo que involucrar en ver también quién es el socio de merch. sí, Sea, claro, aunque a quién le hayamos estás vendiendo crecido, tu servicio, no ¿no? puedo Prácticamente, soltar sí, esto, sí, ¿no? Entonces, por sí, ejemplo, Interpol, a donde va en el mundo y todo, no importa quién cambie, no importa quién compre la licencia, en México y Sudamérica somos nosotros, ¿no? Hives somos nosotros, por decisión propia, o sea, no importa con qué empresa se vayan, somos nosotros, ¿no? ujú. Jack White, no importa con quién esté, siempre le hacemos pósters. Y hasta tiene artistas nuestros como Carlos Banda, que aunque no sea merch con nosotros, shows de otros países, le encarga ya pósters directos, ¿no? Entonces, también va pasando eso, pero hacia donde iba todo este choro para decir, también se vale que alguien se enoje y diga, puta, me lastima, porque Claro. sí puedo entender que lastime eso, ¿no? Sí, pues es tu trabajo, es tu tiempo, ¿no? También. Y digo, si ya Ujú. había un arreglo antes, o sea, había una firma, pues dices, sí, pero ¿por qué me hiciste a un lado, no? Hablando de Correcto. la piratería, este, Ajá. digo, pues son temas que sí me gustaría saber muchísimo, porque en la actualidad pues, sigue habiendo piratería, o sea, se sigue vendiendo. Eso no sé cómo lo podrían manejar, pero ustedes como derechos de autor, todo esto, ¿cómo lo manejan? O sea, ¿cómo lo controlan? Digo, no lo pueden controlar, pero sí lo pueden, más o menos, No hay, como bien decías hace rato, ¿no? no hay nada que puedas hacer en este país de mierda. Así de Está simple. completamente amañado y ellos ganan. Cualquier cosa que veas que parece que ellos perdieron está amañado y es falso. Es una falacia que te está haciendo creer, ellos no. Ellos ganan y está metido todo el mundo, el gobierno, promotores, todo el mundo. Entonces, ellos ganan, no importa cuánto dinero tengas, no los vas a quitar, los van a mandar 2 cuadras para allá, pero van a seguir existiendo porque es parte de la normalización de este país de las cosas mierda, como el abuso, como la violencia a la mujer, como la corrupción. Ve, todos los políticos son un asco, no importa el partido político, son el asco más grande que has conocido. Y si en tu vida tienes que interactuar con alguno de ellos van a dejar que un camión te pase encima y nunca te van a defender. O sea, igual que esos políticos de mierda, todos los que están abajo llegan hasta eso, hasta la piratería y los ambulantes y tienen que ver con el narco y con todo. O sea, no hay nada que puedas hacer. Tú lo que puedes hacer y lo que hacemos nosotros es tratar de cómo beneficias al artista ganándole a eso. Es decir, no esperando que eso se vaya a acabar un día o que se quite. Tú cómo le quitas dinero a eso y lo mandas al lado bueno. Tú qué propones, qué hay nuevo, qué hay que sea objeto del deseo, cómo le hablas a los fans muy fans, porque a veces el fan muy fan lo entiende y no compra piratería, pero a veces el fan muy fan no lo entiende y te compra todo a ti y a la piratería, ¿no? Entonces, ¿cómo le hablas a los fans? ¿Cómo les explicas lo que está pasando? ¿Y qué cosas nuevas sacas para que más gente las tenga y ese dinero se vaya a hacer lo bueno? Sí, ¿no? Y sabes que pasa lo mismo con los boletos de conciertos, ¿no? Es que ¿por qué la piratería? Pues es que ya no compres piratería, así de sencillo. Cuando Ujú. dejes de comprar, en serio vas a ver que tal vez va a haber un cambio ahí de que te van a decir, ay, güey, ya la estamos cagando. Pero lo pasó, Ya. ¿no? Con los conciertos de Oasis, por ejemplo, que estuvieron muy altos los precios, el de Bad Bunny también, y así, digo, bandas internacionales Ah. aquí en México, y la venta, pues igual, pero hay gente que sí pagaba bastante dinero, igual pasó en el Mundial, ¿no? Que Sí, pagaban y muchísimo el problema dinero. es que también tú no puedes tener un precio bajo. O sea, te voy a decir, acabo de vender en el Auditorio Nacional, que es un lugar en el que es terrible vender, porque aunque ellos son buenas personas y todo el mundo es muy lindo, te cobran el 38.5 de porcentaje masiva. Esa es su comisión. Y luego tú traes de costo por ahí un 30%. Y además, le tienes que pagar a la banda un 30%. Ahí ya perdiste dinero. Sí. Entonces tienes que acabar vendiendo una playera en 1,000 pesos, cuando el pirata está afuera y la venden en 200 porque no le paga a nadie. Sí, no, o sea, entrando te cobran como 200, ya saliendo casi casi te lo andan regalando prácticamente, ¿no? Lo que les interesa es que se vaya, ¿no? El producto ya no se quede con ellos. Exacto. Porque ellos Este, seguramente pagaron por esa 60 pesos. sí, exacto, por cada una, o por cada bolsa, por decirlo así. ¿Qué piensas tú Exacto. de las aplicaciones de como Canva, que
se prestan para eso. Para ustedes no es un obstáculo. No, para nada, porque eso cumple otra función y le habla a otro público. O sea, por ejemplo, si yo quiero que mi mamá haga un flyer para su cumpleaños, Canva está increíble, ¿no? Si quiero que uno de mis sobrinos, que es adolescente, haga una invitación para su partido de fútbol y que vengan a verlo jugar, pues Canva es perfecto. ¿Él por qué tendría que saber cómo usar Photoshop? Digo, probablemente en 2 años ya lo sé usar, cuando a nosotros nos tomó la carrera entera, pero a él le puede tomar un verano de picarle, ¿no? Ujú. Perfecto. Pero cumple una función, Canva, es increíble. O sea, en mi oficina tenemos la división de agencia, ¿no? Con que hacemos cosas de marketing como la taquería de Dua Lipa. Sí. Si para hacer una presentación tienes Keynote o tienes PowerPoint, pero una app como Canva te lo facilita y es más intuitivo y también hay una parte de inteligencia artificial bien usada, o sea, no veo el daño en usar eso, me explico, digo, en la parte ecológica sí, obviamente, pero no veo una amenaza hacia el craft, hacia el oficio de hacer una gráfica y todo. Quien quiera hacer la portada de un disco, seguramente no va a contratar a alguien que usa Canva, ¿no? Oh. Salvo que sea un statement y que sea algo punk que quieres dar como, ¿sabes? Como Ujú. quieres poner un, 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 un- una ideología y decir, yo la saqué y la hice en Canva, intencionalmente. ¿Sí me explico? Pero no, o Sí. sea, nada contra Canva, creo que está chidísimo y creo que tiene funciones y creo que yo a mí podría usarla en cosas y mis artistas gráficos en cosas, eh, pero creo que todo va en su justa canasta. O sea, si alguien quiere hacer este arte para una galería, no creo que vaya a usar Canva, ¿no? No, yo tampoco creo. Hay mejores formas de hacerlo. Exacto. Digo, Canva nada más es como para mí, pero los que, como bien lo dices, como quienes vamos iniciando en esto y que no tenemos algún conocimiento que quieres algo rápido, pues ahí podría salir una idea. Hablabas hace rato de la inteligencia artificial y qué bueno que tocaste ese tema hace rato porque justo eso a ustedes, obviamente ya me ha quedado claro que detestas esa plataforma, detestas esa inteligencia. Ujú. Eh, Puede ser para bien o para mal, pero de alguna manera, si no lo sabemos usar, mejor ni nos matamos ahí. En Claro. este caso, ¿cómo has visto esto? ¿A ustedes crees que les afecta en el futuro o ya les está afectando esa parte? Sí, nos afecta en muchos sentidos. Eh, o sea, de todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que empezó a hacer pósters en inteligencia artificial y Ujú. de pronto el Poster Institute tuvo que sacar un comunicado de, güeyes, artistas, no sean mensos, no contraten gente que sea. Y entonces, por ejemplo, hubo artistas como muy grandes que estaban haciendo muchísimos pósters y que tuvieron que sacar comunicados de, güey, ni lo revisamos. O sea, fue nuestro intern de merch que aprobó cosas y fue como, pues ya no lo puede aprobar el intern, güey. Ya, o sea, no puedes, ¿no? O en agencia luego nos pasa que mandas cualquier cosa y mandas un mood board en AI que estaba por ahí, que es un mood board, la palabra lo dice, mood board, ¿no? O sea, es una inspiración hacia dónde va a ir el proyecto. Y de pronto el cliente dice, es que esa playera que mandaste es la que quiero. Y es como, no, eso es un mood board hecho en AI. Tenemos que diseñarlo para ti. No, la que me mandaste está aprobada. Puta. Entonces, pues ya prefieres no usar AI, ¿no? Sí, Entonces, creo que va a haber muchas afectaciones en muchos sentidos, pero también todo va a tomar su justo lugar en algún momento y nos vamos a dejar de... Hoy es la novedad y hoy parece fácil, pero no. sí, no, no, yo tampoco no lo veo para buenas intenciones no la veo. Ujú. Este, Y ojo, si dime, la usas para que te ayude a ordenar tu día y cómo va a ser, o tu sí he viaje, y te escuchado da eso. recomendaciones, Ajá, para hacer un plan de cómo tomarte las medicinas durante el día y qué cosas comer para organizar tus horarios, perfecto, güey. O sea, había por ahí un screenshot de alguien que escribió, alguna chava que escribió algo en Twitter o ex y que se volvió un meme, ¿no? Porque pues lo compartes y ya se memefica, pero que decía ella, yo quiero que la inteligencia artificial lave mis platos y limpie mi casa ah, para sí. que yo tenga tiempo de hacer arte y escribir, o pintar y escribir. No quiero que la inteligencia artificial pinte y escriba por mí para yo tener tiempo para lavar mis platos y limpiar mi casa, güey. Creo Claro, que eso resume la vida de lo que yo creo que la inteligencia artificial debe hacer. O sea, si te ayuda a predecir señas de cáncer para atacarlas en una etapa temprana, si te enseña a predecir bienvenido, claro, Alzheimer en una persona, si te enseña a predecir un terremoto antes que nadie o una pandemia, güey, bienvenida. Está claro. inteligencia artificial usada perfecto. Si no está para eso, estamos quemando bosques y acabándose el agua por pendejadas para flyers tontos.
Sí, sí, estoy de acuerdo, sí, porque de alguna manera, pues entonces dices, pues ya, ¿qué voy a hacer yo? Mejor me voy a sentar, me voy Claro. a poner gordo. Entonces dices, pues ¿para qué? ¿Para qué le Wally, sigo? Pues sí, pero sí, tiene razón, por eso me llama la atención preguntarte, porque seguramente a ustedes son uno de los tantos que les afectaría, si no decimos que ya les está afectando un poquito, pero sí es bueno escuchar tu punto de vista sobre el tema, porque he escuchado mucho en los carteles, de hecho, cuando salen los carteles o los flyers tan solo falsos para los festivales que van a venir, ya sabes, que empiezan a los claro, fanfare se empiezan a sacar y seguramente muchos los hacen en inteligencia artificial que ni se fijan que se repite el nombre de la banda o que claro, han escrito. Entonces, es ahí donde te das cuenta de que estas personas están ocupando la inteligencia artificial en la mayoría de los casos. Pero, total. ahora, de todo esto, lo que acabamos de escuchar hasta ahorita, ¿qué aconsejas tú a los jóvenes a quienes se quieren dedicar a esto? A lo que tú haces, a lo que tu grupo de trabajo hace, ¿qué es lo que les aconsejas? Mm, la primera es que comparado contra cuando yo quería empezar en esto, o Wax o amigos míos de la generación, y no había una industria a cual meternos porque no existían cosas, Ujú. hoy hay hasta carreras, ¿no? De administración de empresas de entretenimiento y la chingada y producción, güey, métanse. Sí, sí creen en el estudio, si no creen en el estudio se vale. Yo también no creería en las instituciones educativas ahorita, la verdad. Em, pero métanse desde, o sea, no importa si estudian o no estudian la carrera, métanse ya a trabajar. Váyanse a hacer prácticas y ser interns, váyanse a conciertos a trabajar, métanse a empresas productoras, métanse a todo, pasen los veranos aprendiendo y conociendo gente de la industria a la que se quieren meter. O sea, porque tal vez es diseño, tal vez no es música, tal vez es diseño. Vete a agencias, vete a estudios de diseño, a despachos, y vuélvete autodidacta. O sea, nosotros no teníamos YouTube para aprender, no teníamos redes sociales, no teníamos doméstica, no teníamos mil cosas, no teníamos TikTok, ¿no? Métanse a todo, píquenle a todo, vuélvanse multidisciplinarios, aprendan, estén en todos lados, entiendan qué está pasando, porque cualquier industria en la que te metas, si es creativa, necesitas cultura y necesitas estar viendo qué está pasando, te guste o no te guste. No importa el género de música, no importa si te prende o no te prende, ve porque existe, ve porque quieres ver a la gente cómo reacciona, ve porque quieres ver qué están haciendo las marcas, ¿no? O sea, vuélvete como analítico en todo eso, porque si quieres trabajar en esto, después vas a tener que trabajar y tener esos pensamientos. Qué mejor que empieces cuando tienes 18 años y no a los 26, ¿no? Estoy de acuerdo, pero nunca es tarde, Tienen que estar, ¿no? nunca es tarde. No, y aparte que le hagan lo que les guste, ¿no? Si les gusta eso, que en realidad lo hagan, que les gusta, que les apasiona, si no, mejor busquen Claro. otras opciones. Este, ¿Eres bueno en organizar tus tiempos de trabajo? Mm, sí, de trabajo sí, de mi vida no. Bueno, algo bueno dice. Ujú. Ahora, ¿a qué artista internacional te gustaría, o nacional también, por qué no, te gustaría hacer su mercancía? Que no lo hayas hecho todavía. La única que me falta en la vida es Pearl Jam. De todos mis sueños, solo me falta Pearl Jam. Y ya. No O ha sea, digo, me regresado. encantaría No hacerle ha a los regresado Rolling a México. Stones. O sea, me encantaría hacerle a los Rolling Stones, me encantaría Claro. hacerle a Olivia Rodrigo, me encanta, ¿no? Eh, Antes de que se muriera me hubiera encantado hacerle a Prince, obviamente, ¿no? Pero, hacerle a Pearl Jam sería el sueño máximo de Mercadora. Me iniciamos esta empresa por ellos. Hacerle a ellos es cerrar un círculo muy bonito. Te ve genial, ¿eh? Te ve genial. Digo, todavía hay posibilidades de que vengan a México, que no lo sabemos, pero ojalá pronto vengan o los encuentres por allá por Estados Unidos, ¿no? Que es más común que ande de gira. Sí. ¿Qué festival o evento te gustaría hacer igual mercancía o que no has hecho? Glastonbury, porque solo hicimos un póster para unos Para bookers el que les bus. regalamos, pero Ajá. no salió a la venta, ni se anunció, ni nada, ellos hacen su propio merch. Entonces, hacerle algo a Glasto me volvería loco porque me encanta. A Ah, todos los sí, demás no. festivales que son mis favoritos, que Ajá. son Coachella y Primavera Sound, ya les hice. Ceremonia en México ya le hice. Sí. Catrina ya le hice. Sí he ido a trabajar 3 veces, Wow. exhibir carteles y vender carteles. Ujú. Ha de estar padrísimo estar allá, digo. Increíble, el festival más cabrón que está en mi vida. O sea, con lodo y sin lodo y es una locura. No, o sea, no hay nada que lo describa porque se vuelve una ciudad festival. Ujú. Es un animal distinto.
bastante bien. Y aparte son 2 fines de semana, ¿no? Según yo. Uno, uno. ¿Uno? Uno, pero empieza el miércoles. O sea, es un festival No. que empieza el miércoles y Ya acaba el para qué domingo. quieres 2 fines de semana. Sí, ya, ya Sí. con eso, sí, ¿no? Bastante, pero tienen muy buenas bandas, la verdad llevan a Mm, demasiadas bandas, claro. conocidas y no tan conocidas, la verdad. Y de todo género, eso sí. Si no te hubieras dedicado a esto, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué te hubieras dedicado? Qué gran pregunta. Yo estudié publicidad, yo quería hacer publicidad, comunicación y publicidad. Nunca me dediqué a eso. Si no estuviera haciendo esto, estaría haciendo eso o vendiendo algo. No sé. Yo creo, sí, vendiendo, yo creo. ¿Y no te da ganas de hacer esto en tu hobby, pasatiempo? No. Es que esto es mi hobby. O sea, dentro de Mercadorama, lo que me toca Ajá. hacer, además de merch y eso, es producir arte, vender arte, hacer murales y soy la parte de nuevos negocios de la agencia de marketing. Entonces ahí vendo. Entonces, realmente estoy trabajando de lo que yo soñé trabajar. O sea, no, soy una persona muy privilegiada. No, o sea, a pesar de que claramente te cansas y ahí te abrumas y está el estrés de los sueldos y hay otras cosas cuando ya es una empresa con empleados. Tengo un equipo increíble en los dos lados, el equipo increíble de merch, el equipo increíble de agencia. Hoy ya estoy en un lugar mucho más directivo, más que operativo, gracias a ellos. Ujú. Pero con todo y lo difícil que puede llegar a ser en el momento que llegue a ser, estoy haciendo lo que siempre quise, o sea, lo que quise hacer desde que tengo 23 años. Entonces, güey, estoy en el paraíso. Y reconozco que eso es un privilegio del que debo estar agradecido y que no todo el mundo lo tiene, ¿no? Así Estoy feliz. es. Felicidades por eso, la verdad que chido. ¿Habrá podcast de Haciendo Industria? Sí, ya nos comprometimos, lo publicamos y ahora nos chingamos. Sí, sí vi. Está bien, muy bien. Bastantes entrevistas vi por ahí, y muy buenas, por cierto. Ujú. Pues ya para Gracias. concluir, ¿cuáles son no sé si quieras compartir tus redes sociales personales o de la misma Sí, empresa, adelante. sí, @Mercadorama, como suena, Mercadorama como un mercado, Mercadorama. Luego @Mercadorama Studio, pero sin vocales, MRCDRM Studio. Y el mío es Ahmed Bautista, que es AHME de dedo, Ahmed Bautista, como de bueno. Y ahí me encuentran así en todas las redes sociales. Esos tres están en todas las redes sociales. Perfecto, pues primero que nada, muchas gracias por regalarnos unos minutos bastante para poder charlar contigo un poco sobre tu trabajo, lo que haces y lo que te apasiona, obviamente. Y es para escuchar a más gente de la industria teniendo su experiencia dentro de ella y cómo se van desarrollando, ¿no? Toda gente, yo digo que toda gente que trabaja en la industria tanto periodística como artística y gente que está detrás de un escenario, lo que conlleva de hacer algo, es importante en la industria, ¿no? En esta vida. Entonces creo que tú eres, por eso te consideré obviamente, pero más bien no me sabía animar cómo de preguntarte de que, oye, no vayas a pensar de que me estoy colgando aquí por mandarte memes, que sea Claro. para... No, bien, está increíble y me encanta que me mandes memes, güey. Soy re fan de que me mandes memes, porque además curas memes muy bien. Sí, algo por ahí, luego me falla. Pero sí, digo, hay otros de más nivel más alto que eso, sí, no me atrevo a mandártelos. Pero bueno, esos sí están más cañones. Pero es padre, la verdad, fuera de ese relajo que hacemos, conocer a gente como tú en la industria, obviamente, y que son súper amables, son buena onda y son súper abiertos, y eso es algo que se agradece. Y la verdad, yo te agradezco mucho por eso. Gracias, gracias, no, a mí. Encantado de que me entrevisten y platicar y todo. Gracias. Sí, cuídate y nos vemos pronto. Perfecto, gracias.